eh, es un atributo, vamos a decir, que tienen los alimentos y que incide muchísimo en el grado de aceptación de los alimentos hacia el consumidor, ¿no? Aquí, por ejemplo, fíjense, tenemos algunas frutas, algunos productos que son colores bien llamativos y además el color, aparte de que es un atractivo, digamos, que llama la atención, nos sirve también para determinar el grado o índice de madurez de algunos frutos, o si se trata de otros alimentos, para determinarnos el, el estado del producto. Color característico, por ejemplo, se oscurece o se acentúa, ¿no? O se aclara, vamos a suponer. Entonces ya nos da un indicador de la calidad de ese producto, ¿no? Entonces, dada la importancia, en los envases también, fíjense, ustedes van a llevar una materia más adelante que se llama envases y embalaje. Olvidé de grabar. En envases y embalajes, por ejemplo, van a ver ustedes la importancia también que tiene el color, ¿no? Puesto que se hacen diseños. Bueno, primero la forma del envase, que muchas veces tiene que adecuarse a las características de materiales. Si, por ejemplo, el producto eh, es necesario, o envases de polietileno transparente, en fin, ustedes ya saben la importancia que hay del tipo de envases, ¿no? Entonces ustedes van a ver ahí una materia donde van a hablar de los materiales, de los diseños, etcétera, ¿no? Eh, bueno, aquí se está hablando un poquito, ¿no? Bueno, fíjense, por ejemplo, acá habla que el color de los muebles, de la ropa, de las plantas y de los alimentos se asocia hasta con el estado de ánimo del consumidor y la elección de los productos, ¿no? Fíjense, hay las Perdón, estaciones. ¿está ¿Sí? compartiendo pantalla? ¿Sí? Ah, es que no ¿No se se ve. ve? No. Sí, ingeniero, no se ve. No se ve. Ay, escucha. ¿Y la anterior tampoco? No, O sea, Tampoco, ingeniero. estaba explicando ay, nomás la introducción. ay, ahorita lo voy a ver. Compartir pantalla. ¿Ahí sí? Sí, ingeniero. Ah, ya. Ya, entonces, Sus documentos. ya se ve, ¿no? Sus carpetas se ven, pero en sí el documento que nos quiere mostrar no. Ah, ya, ahorita, a ver. Compartir. Pero aquí le estoy dando a compartir. Está compartiendo, dice aquí. Pero está compartiendo pantalla, me sale. No sale nada. Se ven sus documentos, ingeniero.
Compartir pantalla. Ahí. Ahora sí, ingeniero. Sí, ¿Ya? ahora sí. Ya. Ahora sí. Bien, entonces fíjense, uno de los desafíos de la industria alimentaria, por ejemplo, es llamar la atención al consumidor, aparte de cuidar la calidad del producto, con los diseños en los envases, los colores de los alimentos, los colores de los materiales, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, y también, fíjense, uno de los desafíos es buscar nuevas formas de satisfacer las necesidades de los consumidores, ¿no? Proporcionándoles alimentos atractivos, de buen sabor, alta calidad y también el precio, ¿no? Que es importante. Y aquí pueden verla en esos anaqueles, ¿no? La atención que llama los colores, ¿no? Bueno, se dice, hablando un poquito de la historia del color, se dice que ya el color se conocía, o el hombre primitivo, por ejemplo, ya hacía uso del color, porque fíjense ustedes, en esos documentales, o la historia nos muestra, por ejemplo, en esas cuevas rupestres, se utilizaban, ya hacían pinturas, usaban pigmentos, ¿no? Extraídos de vegetales, de minerales, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, en el año 1500 antes de Cristo, ya los egipcios, dice, adicionaban extractos naturales y vino a los dulces para mejorar su apariencia. Ya en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, las especias como el azafrán se utilizaban ya como efectos decorativos. El azafrán, por si acaso, es color amarillo, ¿no? Y ya en los tiempos de la Revolución Industrial, las comidas y los productos alimenticios tuvieron ya gran desarrollo utilizando colorantes fabricados ya a partir de minerales y metales. En esos tiempos, y hasta no sé exactamente cuándo, no había, digamos, una legislación que me prohíba o me controle el origen del pigmento, porque actualmente casi no se utilizan muchos pigmentos de origen mineral, ¿no? O de metales. Ahora prácticamente se utiliza de colorantes, o sea, pigmentos extraídos de productos naturales, y también hay los sintéticos, ¿no? Que hay controversia porque la mayoría en el caso de los colorantes, por ejemplo, hay varios que son este, tóxicos, ¿no? Y no están permitidos por las legislaciones, aunque se los usa, ¿no? Normalmente, cuando aparece el auge de la utilización del color en los alimentos, era con la finalidad de enmascarar la mala calidad de las materias primas. Y hasta ahora hay gente fraudulenta que utiliza un pigmento para enmascarar defectos que tiene el alimento, ¿no? Aunque eso es fraude, está prohibido. Un colorante debe usarse para acentuar, ¿no? O darle un color a un alimento, pero no para enmascarar defectos de la calidad que tenga el mismo, ¿no? Y como dice acá, fíjense, en algunos casos, como no se consideraba, o no había control del origen, resultaban ser tóxicos y provocaban muertes, ¿no? Por ejemplo, fíjense esto, el rojo metálico, que era el trióxido de plomo, este creo que es con B chica, el vermellón, que era sulfuro de mercurio, se utilizaban para colorear quesos y dulces, ¿ya? Entonces, ustedes saben, el mercurio es tóxico, ¿no? Es un metal pesado. Ya fíjense, en 1956, ya este señor, William Henry Perkins, desarrolló el primer colorante sintético, ¿no? Mauveine o púrpura, dicen, ¿no? No había, como les decía, regulación sobre el uso de colorantes. Ya a inicios del 1900, los colorantes eran derivados de la anilina. De repente ustedes han escuchado
el añil que decían, había un colorante que era azul y negro, añil le llamaban, y se utilizaba para colorear generalmente las ropas, ¿no? La anilina, fíjense que es obtenida a partir del petróleo y es tóxico. Luego aparecen, bueno, los colorantes naturales siempre han habido, ¿no? Pero el hombre con la creatividad que tiene, ¿no? En la naturaleza de repente ese colorante era muy, muy difícil o muy costoso cultivarlo, entonces ya con los conocimientos que va adquiriendo empieza a producirlo en forma sintética, ¿no? O sea, por reacción de algún otro componente para producir los colorantes, ¿no? Además, se los puede producir a gran escala, ¿no? Y no, obviamente no tienen que impartir ningún olor, ¿no? Entonces ya por los daños que se producen en la salud, los países trabajaron sobre la legislación y el uso de los colorantes. Y ahorita, por ahora, en la actualidad, son muy restringidos y hay normas, ¿no? Que me indican cuáles se pueden utilizar. Se habla de que el color vende, esta frase es muy conocida, ¿no? Porque la apariencia, los atributos del alimento, y hablando del color, entra por los ojos, ¿no? Entonces, fíjense aquí, dice el 62 a 90% de la evaluación de un producto alimenticio se basa en el color. El color comunica calidad, precio, y en el caso de los alimentos, nos sugiere sabor, ¿no? Por ejemplo, en sensorial, lo vamos a ver más adelante con ustedes. Por ejemplo, fíjense, cuando ustedes van a comprar una manzana, ¿no? A la manzana ya hemos visto propiedades geométricas ya en la anterior, los primeros temas. La manzana, ¿qué es lo que ustedes aprecian cuando la ven? ¿Qué es lo primero que aprecian cuando la ven? El color, ¿no es cierto? El color, luego aprecian el tamaño, la forma, el brillo. Bueno, la forma es característica, ¿no? Pero apreciamos el brillo, el color que comunica esa manzana, y ya eso nos sugiere que va a tener una manzana generosa, por ejemplo, grande, así linda, ya nos sugiere que va a tener buen sabor, ¿no? Hay colores que que el hombre los ha asociado ya a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, el rojo con las pizzas y carne, ¿no? El color plata con los productos lácteos, el verde con lo saludable y los vegetales, ¿no? Por ejemplo, fíjense, y como les digo, el hombre se copia o ha tomado el color de la naturaleza que tienen los alimentos para luego ya crear un hábito o una costumbre de ese color, ¿no? Por ejemplo, fíjense, el café, ¿no? El café es marrón oscuro, ¿no es cierto? Entonces, imagínense que me digan, este es un café, me dan una bebida y me digan que es café y es color blanco, por decir. No, yo no me la creo, ¿no? Que lo pruebe y diga, ah, tiene sabor café, pero no es, ¿no? Por la apariencia. Fíjense, por ejemplo, también el hombre ha elaborado los sucedáneos de productos, ¿no? Por ejemplo, fíjense el chocolate blanco. El chocolate blanco hasta hace varios años, no sé cuánto exactamente, no había el chocolate blanco. Había nomás el chocolate, el marrón, el que todo el mundo conoce. Pero luego lo lanzaron el chocolate blanco y tiene muchísima aceptación, ¿no? Entonces, y se lo hace con leche, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá, mire este ejemplo. Cambiar el color del producto trae consecuencias en las ventas. Ejemplo, el ketchup Heinz, es una marca verde, vendió más de 10 millones de botellas en 7 meses. Después que la novedad pasó, las ventas cayeron, ¿ya? Entonces el consumidor generalmente asocia la salsa de tomate con el color
rojo. Y aquí seguramente esta firma lanzó, fíjense, el ketchup. Yo el otro día les estaba comentando en Sensorial, por ejemplo, las grandes marcas, no cambian así por voluntad propia sin hacer una encuesta con empresas y a nivel internacional, por ejemplo, si quieren cambiar el color de un producto, ¿no? Yo les comentaba a mis alumnos cuando yo estuve en España haciendo el curso de la maestría, un día en la calle me agarraron y me dijeron si yo quería hacer una encuesta sobre bebidas, ¿no? Bebidas analcohólicas. Ya le dije, yo no tenía que hacer y me llevaron a una oficina. ¿Y cuál era la encuesta? Estaban haciendo una encuesta para cambiar el color de la gaseosa Fanta, para ver si era aceptado el nuevo color que que lo iban a promocionar. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, o no sé si creo que ya no existe, no sé, la Fanta naranja, la soda, siempre fue un color naranja subido, casi rojizo, siempre fue así. Y una de las características de la Fanta es que era bien dulce. Entonces, en esa oportunidad, y de esto que les estoy hablando ya hace 20 años, a ver, de los 90, 30 años ya van a ser. Entonces, estaban lanzando, querían ver si cambiar el color de la Fanta por un color más amarillento, no sé el que hay ahora, creo que ya es así, ¿no? Y le preguntan a uno, ¿no? En la encuesta, ¿qué le parece el nuevo color? ¿Qué le parece? ¿Qué le sugiere? Si lo ven como un color más natural o menos natural o más artificial. Después probar si está bien las dos, ¿no? Le dan a uno la actual y la nueva. Entonces, fíjense, son inversiones grandes que hacen para cambiar, ¿no? Un color, no lo lanzan así nomás. Y además comentarles que la Fanta, ustedes son jovencitos, la Fanta yo recuerdo cuando yo era chico, solamente se conocía Fanta naranja. Era un absurdo pensar de que si me decían, te invito a una Fanta, me dan una Fanta de otro sabor, era la Fanta naranja. Posteriormente ya, no hace muchos años, era unos 20 supongo, que ya lanzaron la Fanta mandarina, después han lanzado la Fanta limón, después ya han cambiado el envase de la botella, sacaron la bombucha esa, ¿no? La que ahorita ya está vigente, y bueno, la de vidrio sigue la clásica, esas formas son patentadas, ¿no? Es como la Coca-Cola, el modelo que tiene ahorita de la botella lo tiene ya no sé cuántos años, ¿no? Y una vez, hace unos 5 o 6 años quisieron cambiar el envase y no fue aceptado seguramente por el público y se quedó ahí, ¿no? Hace unos 10 años, si no recuerdo mal, lanzaron las botellitas que fueron cambiando a lo largo de la historia de la Fanta, y algunas eran como una botella así clásica, como un bote, y hasta que llegaron a la forma actual, que esa fue la de preferencia y se quedó. Bien, por ejemplo, nosotros en nuestra culinaria, fíjense, identificamos algunos platos con colores característicos, ¿no? Por ejemplo, el majadito lo hacemos medio amarillento, ¿no? Hay amarillo y hay el rojo. Después las salteñas también están identificadas con un colorante rojo, ¿no? Aunque una cantidad relativamente baja, ¿no? Bueno, aquí no vamos a hablar ahora en este caso de los colorantes, porque esto lo vamos a ver si están llevando Toxi, ya hemos visto, ¿no? Solamente quiero hacer referencia de la importancia, ¿no? Generalmente, fíjense, los consumidores asocian el color con su sabor y aroma, y es un factor crítico de calidad en algunos productos, ¿no? Por ejemplo, fíjense, el pan
el pan tiene que tener su estándar de color, que es el característico, el medio ligeramente marroncito. Si está blanco, ya la gente dice que está crudo. Si está muy subido, que ya lo quemaron. Y en el caso de las bebidas, ¿no? Le digo, se asocia con la calidad y marca, ¿no? ¿Cuáles son los pigmentos naturales de los alimentos, los más comunes o los que existen en la naturaleza? Tenemos los carotenoides, ¿no? Que son color naranja, las clorofilas, que es verde, los fenólicos, que son el color guindo, ¿no? De la uva, el color uva, las betalainas, que también se encuentran en la remolacha, esos colores que tienen, los hemopigmentos, que son rojos, y hay otros pigmentos naturales, ¿no? El tomate, el urucú, en fin, habría mucho tema para hablar, ¿no? Los principios básicos de la medida del color. Ya decíamos, por ejemplo, que se utiliza en medir la calidad, en clasificación, por ejemplo, de cítricos, que se clasifica de acuerdo al color o por la variedad, ¿no? Fíjense, por ejemplo, las toronjas o los pomelos. Tenemos el blanco, tenemos el rosado, y dentro del rosado hay una variedad que es color bien subido, ¿no? Bastante atractivo, ¿no? También decíamos que lo asociamos con la madurez, ¿no? Hay un índice de madurez en el cual el producto se lo cosecha, ¿no? Por ejemplo, fíjense en el tomate, por ejemplo, ¿no? El tomate lo cosechan medio verde, ¿no? O sea, pero ya ha llegado a un estado que ya de ahí va a continuar madurando, porque si lo sacan muy verde, ese tomate no madura, ¿no? O los plátanos, por ejemplo, los plátanos los cosechan verde, pero ya llegó a un estado en que sí se lo puede cosechar. Si no se lo cosecha en ese estado de índice de madurez, el plátano se hace negro y se pudre, ¿no? Bueno, aquí fíjense, habla el rojo o color rosa en los cultivares de toronja, se asocia con contenido carotenoide, ¿no? Ahí fíjense, los licopeno y alfa-caroteno son los que están presentes, y bueno, hay estos otros, ¿no? A ver, ¿qué más? También el color se degrada por el procesado o durante el almacenamiento, ¿no? Entonces, fíjense, por efecto de las reacciones de Maillard, ¿no? que hemos visto, o las reacciones enzimáticas, ¿no? También que las reacciones de Maillard es una reacción, o el perdimiento no enzimático que se llama. O sea, tenemos el perdimiento enzimático, que es debido a la presencia de enzimas, ¿no es cierto?, que me hidrolizan enlaces. Y las reacciones no enzimáticas, de perdimiento no enzimático, son las que se conocen como reacción de Maillard, ¿no?, por efecto del calor. Estas reacciones ya las han debido ver ustedes en bioquímica, no sé, son importantísimas porque dependiendo, cuando se ponen los azúcares al calor, me dan esos colores pardo característicos, ¿no? Y bueno, también hay reacciones, y son hechas adrede, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pan, les decía, ¿no? En el dulce de leche, lo tenemos que calentar hasta que se produzca el perdimiento o estas reacciones de algunos compuestos, ¿no? Porque cuando se pone el color se deterioran, ¿no? Y se pierde el color. Los estándares. Cada empresa tiene que tener, si el color es un parámetro de calidad de su producto, tiene que tener un estándar, ¿no es cierto? Que todos los días tiene que comparar su lote de producción con ese estándar. Porque si ese color, el color que estoy produciendo varía, la gente va a pensar que no hay estabilidad o que hay deterioro en alguno de los componentes y ya deja de comprarlo, ¿no? Por ejemplo, el pan, todos los días el pan tiene que salir del mismo color.
Ya les decía, si sale blanco, lo asociamos con crudo o quemado, ¿no? Bueno, desarrollaron el espectrocolorímetro para poder medir el color, ¿no? Ustedes han visto ya en química que generalmente el colorímetro se utilizaba utilizando la absorbancia y la transmitancia, ¿no? Pero actualmente, parece que lo tengo aquí al final, ya. ¿Y qué se hacía en los colorímetros? Se preparaba, se trituraba la muestra, se la filtraba, se la colocaba en una celdita, iba al colorímetro y se medía en términos de absorbancia y transmitancia en una longitud de onda, ¿no? Pero actualmente, y las pruebas eran destructivas, aunque me voy a adelantar un poquito, actualmente, les voy a mostrar acá. ¿Dónde está? Ay, parece que no es aquí. Actualmente, fíjense, tenemos los famosos colorímetros. Hay la casa Minolta, por ejemplo, lanzó hace unos 30 años, esto les comento cuando yo estaba haciendo el curso, recién lanzaron este equipo, aunque ya el color viene de antes, ya el uso de las coordenadas que les voy a hablar enseguida. Lanzó, por ejemplo, este colorímetro, que fíjense es más o menos como una filmadora, ¿no? Este colorímetro, les voy a hablar más adelante, me mide ya las coordenadas de color LAB, que les voy a explicar enseguida. Y fíjense, ya la muestra no es la determinación no es destructiva, porque fíjense, se coloca directamente en el producto, fíjense, hay un filete de carne, un tomate, un colorante, y ahí ya me mide las coordenadas de color, ¿ya? Fíjense, el café o un producto, no sé qué será esto, yogur, no sé, ¿ya? Entonces, estos son los colorímetros que se utilizan actualmente. La industria, cualquier industria ya tiene estos colorímetros. Antes era con los visuales, ¿no? Había uno, el tipo Lobibón que se llamaba, o los espectrocolorímetros, ¿ya? De esto les voy a hablar un poquito más. Fíjense las diferentes, esta es otra marca. Fíjense ahí las variantes en los colores de las carnes. Ya. Voy a volver acá. ¿Cómo podemos medir el color? Generalmente se dice que para medir el color tiene que haber una fuente de luz, ¿ya? Tiene que haber la fuente de luz, tiene que haber el objeto y el observador, que en este caso vamos a hablar del ojo humano, ¿ya? La fuente de luz tiene un espectro de este tipo, así como lo ven, ¿no? El objeto, al recibir la luz, ¿no? Se dice que refleja una parte, dependiendo del color, refleja una parte de los rayos, ¿no? Luminosos, y otra parte los absorbe. Entonces me va a dar este espectro. Y el observador, ¿no? El observador sería, como les decía, el ojo sería el sensor, que me va a apreciar, o me va a mandar una señal al cerebro y me va a apreciar el espectro del objeto, o sea, el color del objeto en términos de estos tres espectros, ¿ya? Se dice, por ejemplo, no sé si por aquí lo tengo. A ver, aquí. ¿Ven eso? Sí, ingeniero. Ah, ya.
A ver, esto ya lo han visto ustedes seguramente en física o en colegio, pero quiero hacerles recuerdo porque uno se olvida. Percibimos el color, radiaciones de luz absorbidas por su estructura molecular y las longitudes de onda que el cuerpo refleja, ¿ya? Y lo percibimos a través de la vista. Fíjense la vista, cómo es más o menos la figura. Se dice que la luz entra a través, esta es la pupila, ¿no? La pupila donde se ve la bola, ¿no? Del ojo. La luz entra en el ojo a través de la pupila y el cristalino, ¿no? Se encarga de mandar la señal a la retina está aquí, ¿ya? Esta es la retina, esta parte de acá. Se dice que en la retina persisten, hay unos receptores del color que son los que me detectan propiamente el color. Lo que se tiene y se dice que coexisten en la retina como si hubieran dos retinas, ¿ya? Una que es la que contiene las glándulas de la visión nocturna y de la visión diurna, ¿ya? Los que me producen la retina, los que me producen o me detectan el color serían los conos, ¿ya? Y los bastones son los que los responsables de la visión nocturna, los conos de la visión diurna y los bastones de la visión nocturna, ¿ya? Entonces aquí la retina manda la señal al cerebro y el cerebro ya es el que capta y dice, este es el color que tiene el objeto, ¿ya? Para que se entienda un poquito de los colores, se dice, por ejemplo, que Isaac Newton ya en esta época, 1642 al 700, describió los colores o demostró que si se tiene aquí un prisma de vidrio, ¿no? Y hace incidir un haz de luz, ¿no? Se reflejan, fíjense, todos los colores casi los colores del arco iris, ¿ya? Son 7 colores, fíjense. Se tienen el espectro, se tienen el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el cian, ¿cuál será? Y el violeta, ¿ya? Además, fíjense, esto no sé si lo vieron en algún momento, los objetos se dice que tienen la propiedad de absorber determinada cantidad de luz que reciben y otra cantidad de luz la rechazan, ¿ya? El color que nosotros apreciamos en el objeto que percibimos se dice que está dado por el rayo de luz que se rechaza, ¿ya? Por ejemplo, la manzana, mire, recibe todos los colores que hemos visto del haz de luz y los rechaza los rojos, ¿ya? O sea, los absorbe los azules, los amarillos y rechaza los rojos y es por eso que nosotros la manzana la vemos de color rojo. En el caso de la manzana verde, ¿no? Se rechaza el verde y por eso lo que la vemos el color verde, ¿ya? Bueno, y esto también lo han visto ustedes en color, de la clasificación de colores, ¿no? Tenemos los primarios, los secundarios, los terciarios. Los primarios son aquellos básicos, son aquellos que se conocen como básicos fundamentales, ¿no? Y son estos 3, rojo, amarillo y el azul, ¿no? Luego tenemos estos colores, que les voy a hacer referencia, que estos también se llaman colores fundamentales, que, fíjense, estos son los que se utilizan en las impresoras, en las tintas de las impresoras. Si ustedes se fijan en las tintas, no es rojo, no es un rojo, ni es un azul, el primario que estábamos acostumbrados a ver desde la escuela, y el amarillo hasta tiene un tinte ligeramente rojizo, si ustedes se fijan. El cian, fíjense, es medio celeste, y el magenta, o magenta, es este color medio fucsia. Estos 3 de las tintas que ustedes tienen en sus impresoras los combinan, o
se combina a través de un software, además por la teoría del color que me gustaría darles muchísimo más, pero no va a ser. Se combina y me pueden producir los colores, todos los colores que yo quiera de la gama de colores, ¿no es cierto? Inclusive, a ver, aquí sí está. Fíjense, por ejemplo, se tienen dos grupos de colores. Tenemos los subtractivos y los aditivos. ¿Ya? Los aditivos. Este es el modelo rojo, verde, azul que se llama, donde fíjense, aquí tengo yo el rojo, el verde y el azul. Fíjense, la combinación del azul y el verde me da lo que es el magenta, ¿no? El rojo con el verde me da el rojo con este azul me da lo celeste, y aquí, fíjense donde superponen los tres colores, tenemos el blanco, ¿ya? A ver, esto les voy a hablar en otro momento, si es que puedo, solamente para aclararles era eso. Y los subtractivos, fíjense, tenemos el cian, el magenta y el amarillo, y fíjense, se interponen los tres, se sobreponen, tenemos el color negro. ¿Ya? Aquí, esto es lo que le decía, este es el subtractivo. Aquí tenemos el negro donde se sobreponen los tres colores. Esto nosotros experimentalmente no lo hemos hecho, pero yo tengo mi hijo que estudió arquitectura, y en una materia al comienzo nomás de su carrera le dieron un trabajo, ¿no? De que tenían que combinar toditos los colores con cierto porcentaje de color, ¿no? Y llegó a obtener toditos esos colores, el negro, aunque parecía increíble, ¿no? Que nosotros en la teoría no la conocemos, sabemos nomás que combinando dan unos y otros, ¿no? Pero es importante esto, y es un poquito larguito. Hay cursos que duran para hablarle de estos del color. Aquí no sé qué quería mostrarles. Ya. ¿Qué hago ahora? El otro que tenía, aquí está. Ya, entonces, estábamos bien, están viendo, ¿no? No, ¿No se ve? no se ve. Pero el anterior vieron, ¿no? Sí, el anterior. ¿Y por qué lo que no? Ya. ¿Ahí se ve? De nuevo se ve. ¿Ahora? Ahora sí. Ya. Ya, entonces esto les había comentado, ¿no? Para que nosotros podamos determinar un color, tiene que existir la fuente de luz, tiene que ser el objeto y el observador. Ya en los equipos de medición, o sea, en los colorímetros, espectrofotómetros, etcétera, el observador va a ser un estándar que se le coloca ya al equipo, que está en función del umbral que tiene de percepción, en función de la longitud de onda, que lo vamos a ver más adelante.
La fuente de luz generalmente es la bombilla que utiliza el equipo, como en el caso de los microscopios, tiene una bombilla, que esa sería la fuente de luz, y el objeto que es el que pensamos medir, ¿no? Lo que queremos medir. Fíjense, la luz se dice que tiene, por ejemplo, a ver, ¿cómo les explico? El intervalo de longitud de onda del espectro visible está más o menos entre 400 y 650 o 700 nanómetros, ¿no? Ese es el visible, nosotros podemos ver dentro de ese rango, fuera de esos rangos ya no podemos, ¿ya? Por ejemplo, fíjense, desde el 700 hasta el 1000 está el infrarrojo, que nosotros no percibimos. Entonces, vamos a ver de que todo en este intervalo se puede ver y lo vamos a ir comentando. Aquí tenemos el objeto, tenemos la luz incidente, tenemos la reflexión especular, la reflectancia difusa que se llama. Entonces, en función del, como les decía hace rato, de la cantidad de luz que rechaza el objeto o de la... Un ratín. ¡Dago! Vení. La tierra que voy a sacar, ¿dónde lo puedo echar? Va a salir tierra. Adentro. Adentro. En el otro. Ah, ya. Ya ahorita va a entrar mi hijo, estoy en clase, ¿yo? Ah, ya. Baja, hijo. Baja. No estoy viendo. Ay, me vas a timbrar, hijo, ya mi celular no sé dónde está. Anda, va a sacar la tierra que abrirle allá donde la mendo. Estoy en clase ya. ¿Te timbro ahorita? A ver, Timbrana. Fíjense lo que les hablaba hace rato del observador, ¿no? Y esto les comenté, ¿no? Los bastones de los humanos son los responsables de la visión nocturna y los conos de la visión diurna, ¿ya? Se dice que el humano, tráemelo. Se dice que el humano es el único, aunque hay autores que aseveran otra cosa, es la única especie que puede ver a colores, ¿no? El resto de las especies solamente... Anda pronto, hijo. Las otras especies solamente ven en blanco y negro, ¿ya? Pero lo primero que preguntan o se ponen en la mente es de que cómo, cuando se hace en España, por ejemplo, las corridas de toros, ¿por qué se utilizan esos colores rojos? ¿O por qué el toro persigue al rojo? ¿No? Aunque actualmente ya en las corridas de España los colores de la capa del torero ya no son rosados así, ¿no? Bueno, se han hecho experimentos, además esto ya es historia, que por ejemplo, yo una vez vi un documental en cable, ¿no? Que por ejemplo las especies marinas, ¿no? Colocaban, por ejemplo, habían especies que se camuflaban muy bien, ¿no? Lo ponían en blanco y negro y se camuflaba perfecto el bicho, ¿no? El animalito. Pero lo ponían a colores, ¿no? Y nosotros, como vemos a color, podíamos diferenciarlo perfectamente al animal donde estaba, ¿no? Pero como ellos solamente ven en blanco y negro, se camufla perfectamente. Las especies que solamente ven blanco y negro, ustedes saben, o más bien, actualmente en las computadoras ustedes tienen un color rojo, o todos los colores, y lo ponen en blanco y negro, y todos los colores fuertes salen negros, ¿no es cierto? Y si son débiles salen ligeramente negros, pero solamente dos colores. Bueno, en el caso del observador, los bastones son los responsables de la visión nocturna y los conos de la visión diurna. Estos conos son los que tienen estos tres espectros de luz, ¿ya? Estos tres espectros, fíjense.
Por ejemplo, los tres tipos de cono que persisten, ¿no?, en los tejidos del ojo, hay los sensibles al rojo, los sensibles al verde y los sensibles al azul. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos detectan estos tres colores, no se olviden los conos. Los bastones se dice que son los responsables de la visión nocturna y son sensibles a la luz del día. Por ejemplo, a ver, cuando ustedes están en un cuarto oscuro, por ejemplo, de noche cuando están durmiendo y alguien entra y enciende la luz, ¿qué es lo que ocurre? Les daña la luz, ¿no es cierto?, los ojos, hasta que se acostumbran ahí, ¿no? Entonces es porque son sensibles a la luz diurna, los bastones que son responsables de la visión nocturna, no se olviden. Estos bastones ven en la oscuridad. Por ejemplo, cuando ustedes están ¿qué es no ver? Si ustedes se tapan los ojos, eso es no ver nada, ¿no? Pero si ustedes están en un cuarto oscuro o en una noche oscurísima, ustedes van a poder ver siluetas, ven siluetas o ven imágenes, no las verán nítidas, pero ven. Entonces ahí lo que están haciendo su efecto son los bastones responsables de la visión nocturna, ¿ya? Aquí está lo que les decía, los elementos para medir el color, ¿no? La fuente de luz, en el caso ya del equipo, está reemplazado por una bombilla. El objeto, aquí sería la muestra que se coloca ya en el lector, y el observador, que ya vendría a ser el equipo, ¿no? El colorímetro o el espectrofotómetro. Esos colores que les decía, esos espectros, fíjense, si nosotros utilizamos este fotodetector que ya tiene el equipo, me va a medir, a ver, antes no les he comentado. ¿Cómo yo puedo cuantificar el color? Yo les decía hace rato que en los colorímetros antiguos solamente podíamos detectar la luz a través de la absorbancia y la transmitancia. Pero luego, ¿no?, ya empiezan a partir del año 31, me parece, ya empieza ya a diseñarse y se implantan. Ya. Se implantan ya las coordenadas de color, ¿ya? O sea, ya se tienen las coordenadas de color que son casi análogas a las coordenadas ortogonales que utilizamos en los ejes XY o XY y Z, si son tridimensionales, ¿no es cierto? Es por eso que yo ya cuando cuando ya existen las coordenadas de color, yo puedo reproducir un color que yo quiera, ¿ya? Porque ya tengo coordenadas. O sea, si yo tengo un eje de coordenadas XY, por ejemplo, voy a tener un solo punto que va a ser XY, otro punto, no va a haber ningunos puntos que sean iguales, todos son diferentes. O sea, puedo yo reproducir ese punto, ¿ya? Entonces, luego se han planteado las coordenadas LAB, que les voy a hablar más adelante, pero aquí hablaremos un poquito de cuáles son las definiciones de lo que es el color, ¿ya? El color se dice que el ojo humano los percibe como si fuera tridimensional, ¿ya? O sea, podemos ver, a través del ojo vemos nosotros lo que se llama el valor o luminosidad, vemos el color, ¿no? Y vemos lo que se llama el croma o saturación. O sea, si yo pues cuando estoy en el curso vemos a alguien que tenga un color, una chompa de un color, qué color es este, cómo lo conocemos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, este color de acá, este color es azul, ¿no es cierto? Pero, ¿qué azul es? ¿Será un azul brillante? ¿Será un azul oscuro? ¿Será un azul puro? ¿No? Entonces, de ahí es lo que vienen los conceptos de tono, el tono o saturación que se llama,
Si yo tengo, por ejemplo, este de acá, ¿lo ven el cursor? ¿Lo ven? Sí, 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 sí. Ya, este color es una gama de azul, ¿no es cierto? Que nosotros le llamamos celeste. O sea, es un tono del azul, ¿no? Nosotros le decimos gama de variantes que presenta a partir del color puro. Ahora, si yo tengo un azul bien oscuro, azul marino, azul, lo que le llamemos, ¿cierto? Entonces, tienen su texto. Ahí hablamos, por ejemplo, que el color se clasifica en color psíquico o percibido y color físico, ¿ya? El color psíquico o percibido es aquel que nosotros lo apreciamos a través del ojo y me aprecia, como les decía, con estos tres atributos, ¿no? Tono, saturación y pureza. Pero en la actualidad no se utiliza el color percibido o psíquico porque es muy subjetivo. El ojo humano tiene muchas limitaciones, ¿no? Yo les decía, no sé si era ustedes, que a través del ojo humano nosotros podemos distinguir hasta 10 metros a una persona, podemos distinguir bien su facción. Vimos una imagen borrosa ya de la cara, ¿no? O sea, tenemos limitaciones en la vista. Además, el ojo humano es muy subjetivo, no me puede reproducir los colores exactamente. Si yo, por ejemplo, veo voy a comprar una tela para hacer una camisa, no sé, o las mujeres un vestido. Entonces ven un color, ¿no? O ven en la calle alguien tiene ese color me voy a comprar, dice, ¿no? Ya cuando van a buscar las telas ya no se acuerdan exactamente cuál era, porque les aparecen gamas de colores ahí de tela y ya uno duda, ya no sabe cuál era exactamente. Mientras que a través del color, el color físico me da una definición en términos de longitudes de onda. Y hay una, y hay una combinación, o sea, los instrumentos lo que hacen es hacer una combinación de ambos para reproducir en términos físicos de la mejor forma como lo apreció el ojo, ¿ya? Y ahí es lo que aparecen, como le digo, las coordenadas de color. Con las coordenadas de color yo puedo reproducir en cualquier momento el color exacto. Por ejemplo, fíjense, cuando ustedes van a comprar un color, o vamos a suponer que en su casa pintaron con un color, ¿no? Y van a comprar pintura, les faltó, y ¿qué es lo que hacen? Bueno, se fija, ahorita hay colores que vienen ya estandarizados en las pinturas, ¿no? Que tienen un código, pero si yo quiero preparar un color, ¿qué es lo que hacen ellos? A través de un escáner. Hola, te hablo después, ya estoy en clase. Entonces, ¿qué les decía? Si yo quiero preparar un color, ¿no? Eh, Antiguamente yo les comentaba siempre, cuando yo quería obtener un color carácter que me gustaba, yo hacía la combinación, por ejemplo, del negro. Si quería hacer un anaranjado, combinaba rojo con naranja o le daba las cantidades de blanco para tener ese tono. Ahora el escáner lo mide las coordenadas X, Y, Z y con un software les da las cantidades exactas de cada uno de los colores para que yo reproduzca. Por ejemplo, ahora no es lío cuando me quiero pintar mi vehículo, cuando me lo han chocado y quiero pintarlo, ya no es lío de cómo yo preparo ese color, ¿no? Lo llevo, generalmente le pide a uno, traiga la tapita del tanque, uno lleva la tapa del tanque a la tienda, lo escanean y le sacan
las cantidades de cada uno de los colores y se lo reproducen el mismo color, ¿no? Eso a través de las coordenadas que les decía. A ver. Fíjense, hay un ejercicio que dice, a ver, háganlo, lo van a hacer. En la siguiente transparencia dice, se debe fijar la mirada en el punto blanco del centro, ¿ya? Hasta que cambie a la siguiente pantalla. O sea, lo van a mirar unos 20 segundos. Unos 20 segundos lo van a mirar y yo lo voy a cambiar a la siguiente pantalla, ¿ya? Cuando ya aparezca la siguiente pantalla que es blanca, van a parpadear un poco y mirando a la pantalla, ¿ya? A ver qué cosa es lo que aprecian, me van a decir. Ya, pueden empezar, son 20 segundos. ¿Qué vieron? De la bandera. Se ve la forma, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que dice aquí. ¿Vio la bandera como rojo, blanco y azul? La vi como No se vio. blanco y azul y Ya. Entonces, fíjense, esos son fenómenos óptimos que se producen. Es como, no sé si se acuerdan ustedes, hace algunos años, a ver, ahorita no sé si podré. Hace algunos años había la controversia de un vestido que sacaron por el internet, ¿no es cierto? Un vestido de mujer. Y había gente que lo veía de un color y había gente que lo veía de otro color, ¿se acuerdan? Sí, ingeniero. ¿Se acuerdan? Era dorado Entonces, y verde, creo el otro color, ¿no? Sí, pero había gente que lo veía azul, ¿no? Azul, algo Ah, así. sí, era A azul. ver, yo para mañana les voy a preparar, lo voy a buscar esa imagen y vamos a ver cuánta gente lo ve de un color y cuánta gente lo ve de otro color. Bueno, y ahí sacan las conclusiones, ¿no? El que lo ve de este color es una persona que es bien de la vista, el otro no sé qué patologías tiene, algo así, ¿no? A ver. Bien, en esas coordenadas de color que les digo, tenemos nosotros las coordenadas LAB, tenemos las coordenadas LAB de Hunter que se llama, que fíjense en esta imagen, son coordenadas rectangulares, ¿ya? Donde aquí tenemos L y aquí tenemos A y aquí tenemos B, ¿no? Donde L, fíjense, L es la luminosidad, ¿no? El eje A es rojo-verde, los valores positivos son rojos y los valores negativos son verdes, ¿ya? Y el 0 es neutro. Y el B es azul-amarillo, la interacción azul-amarillo, fíjense, amarillo-azul. Los valores positivos son azules para este lado más B y los negativos son amarillos. Esta es la coordenada rectangular, la coordenada Hunter, ¿ya? Luego tenemos nosotros las coordenadas CIELAB, que son escalas uniformes de color que se llaman. A ver. Aquí. Y luego tenemos, ¿dónde lo tengo? Pues? Tenemos la curva de herradura que se llama, que es la coordenada.
Nada, no sé dónde la tengo. Para mañana. Ah. Para mañana se los voy a acondicionar bien eso, ¿ya? Entonces tenemos la curva de herradura que está en términos de coordenadas X, Y, en términos de coordenadas que se llama triestímulo, que se simboliza por X, Y, Z mayúscula. Esas coordenadas triestímulos X, Y, Z mayúscula se lo expresa en porcentaje, o sea, están de 0 a 100. Y si la expresamos en términos de fracción, o sea, de 0 a 1, esas X, Y, Z minúsculas, se los conoce como coeficientes tricromáticos, ¿ya? Entonces, la curva de herradura generalmente está expresada en términos de coeficientes tricromáticos. Lo vamos a ver mañana y hay ejercicios que tenemos que hacer. Ahí vamos a plantear, por ejemplo, cómo se determina el color, cómo se interpreta, cómo calculo yo la diferencia de color entre dos muestras, ¿ya? Ahora lo vamos a dar esto acá. Mañana vamos a continuar con el tema de color y a ver si por lo menos planteamos un ejercicio, ¿ya? Entonces lo vamos a ver ahí, jóvenes. Y traten de conseguirlo el texto. Yo les dije del comienzo, cómprenselo el texto allá en la fotocopiadora de Manuel. Ahí tienen el tema de propiedades geométricas, tienen propiedades térmicas, tienen color y tienen emulsiones. ¿Ya? Después de este tema de color vamos a avanzar a emulsiones. ¿Ya? Entonces nos vemos mañana, jóvenes. Cualquier duda que tengan mañana les aclaro. ¿Les parece? Está bien, ingeniero. Uy. Hasta mañana. Ya, hasta mañana. Hasta mañana.